Tal vez entre los presentes pueda haber alguna persona que tenga problemas, sean estos físicos o psicológicos, aunque a veces algunos problemas tienen otro origen de naturaleza inexplicable. El doctor Malanga esta noche nos hablará sobre el argumento secuestros alienígenas, una realidad que supera verdaderamente la fantasía. Intentará explicar qué es lo que está sucediendo fuera y dentro de alguno de nosotros. Desde hace años, a través de la investigación y el compromiso, ha logrado dar contención a muchas personas y ha encontrado respuestas con respecto a ciertas actitudes y comportamientos extraños. Prima di passare la parola al dottor Malanga, voglio dirvi che verso le 10:30, 10:15, ci sarà un piccolo spazio per chi vuole fare qualche domanda. E poi, finita la conferenza, avremo anche altro tempo per poter fare altre domande. Passo la parola al dottor Malanga, grazie. Gracias. Les agradezco por haberme invitado. Es una ocasión importante para decir ciertas cosas, para dar un mínimo de información, por lo menos desde mi punto de vista. El argumento sobre el cual hablaremos esta noche es un argumento que podríamos llamar interferencias alienígenas. Es decir, se habla de alienígenas en este planeta, de lo que hacen y de lo que no hacen, y es evidente que un argumento de este tipo puede suscitar o hilaridad o incredulidad si se tiene la postura de la ciencia oficial, de la política, de la iglesia, en definitiva, todos puntos de vista que no están realmente de acuerdo con lo que yo digo. Muchos enemigos, muchos honores, decía alguien. Y si como a mí hace algunos años me han cortado el volante del auto, la cosa me preocupa un poquito, pero en definitiva no tanto. Además, porque yerba mala nunca muere. Interferencias alienígenas. Yo me involucré en el estudio de este problema, no lo quería hacer como es habitual, pero me encontré con esto por casualidad. En ese entonces, muchos años atrás, estaba en el Centro Ufológico Nacional. Este argumento era tratado solamente por los norteamericanos, Pat Hopkins a la cabeza, luego se agregó John Mack, psiquiatra de la Universidad de Harvard. Por lo tanto, no es cualquier tonto, ganó un Pulitzer como en un libro muy interesante. Luego un día se empezó a ocupar de alienígenas y la universidad le inició un proceso judicial. Él escribió un libro donde habla de alienígenas, 22 o 23 casos, analizados con hipnosis regresiva, donde los sujetos bajo hipnosis decían, recordaban haber sido atrapados por alienígenas y que estos les habían hecho cosas. Son momentos en donde la ciencia oficial es puesta en peligro, porque John Mack, psiquiatra de Harvard, padece un proceso del cual la universidad no saldrá muy bien parada, porque John Mack muestra que existe esta serie de casos de personas que tienen esos problemas. Por lo tanto, este problema existe. No se dice los alienígenas existen, se dice que existe un problema, que no es poco. En esos años yo me movía dentro del Centro Ufológico Nacional, porque era el encargado de la parte técnico-científica. En el Centro Ufológico Nacional nunca hubo grandes luminarias. Había periodistas, históricos, archivistas, pero yo provenía de la química orgánica, había hecho todo el recorrido de la universidad, etcétera, etcétera. Había estudiado física cuántica, por lo tanto veníamos de realidades completamente distintas. Cuando aparecían cosas extrañas me decían, anda vos que entendés, y me mandaban a estudiar estas cosas. Así fue que un día en Génova un muchacho que se llamaba Valerio Lonzi contó haber visto luces que le giraban alrededor cuando tenía 15 años y estaba en un campamento y luego no se acordaba de lo que le había pasado. Así que me mandaron a mí. Yo no quería ir, pero me mandaron. Así empezamos a estudiar este caso, nos dimos cuenta que después de un año y medio que este muchacho bajo hipnosis regresiva contaba a grandes rasgos las mismas cosas que contaban los abducidos norteamericanos en los libros. Entonces quería decir que el problema no era solamente norteamericano, era también italiano.
Entonces publiqué un libro. Este libro tuvo 2 ediciones con 35.000 copias vendidas y provocó algo tremendo. Es decir, hizo enojar al Centro Ufológico Nacional, porque ellos me habían impulsado a publicar este libro, pero una vez que fue publicado se dieron cuenta que el contenido de lo que estaba escrito a sus amigos, los militares, no les gustaba, no lo querían. Y se dieron cuenta después. Entonces empezaron a decir que este libro estaba lleno de porquerías, que puede ser posible, pero dado que el prefacio del libro lo había hecho Roberto Pinotti, que era el presidente del Centro Ufológico Nacional, alguien le preguntó a Pinotti cómo puede ser que haya escrito el prefacio, y él dijo tranquilamente que había hecho el prefacio del libro pero que no lo había leído, empeorando su posición. Lo dijo delante de 300 personas en San Marino en un congreso internacional de ufología. De ahí, por diversos motivos que no estaré acá a contar, comencé a separarme del Centro Ufológico Nacional y traté de llevar adelante este argumento por mi propia cuenta. ¿Por qué? Porque el CUM había cometido un error. Me habían dado un encargo y si a mí me dan un encargo, hasta que no lo termino puedo llegar a morir, pero el encargo lo hago. Y hasta el día de hoy estoy en esto, tratando de llevar adelante este argumento. Así fue como me encuentro en medio de todo esto. No quería hacerlo, pero ahora estoy. ¿Qué hemos descubierto en estos años? Las cosas más extrañas de este universo. No nos habríamos imaginado jamás. Partimos del libro sobre el ONCI. Este libro sirvió como cebo. Quería ver si en el mercado italiano la gente que leía el libro de alguna manera se resultaba capturado por este anzuelo. Leía el libro y se reconocía en el papel del ONCI y revivía dentro de suyo los acontecimientos que a sí mismo se había ocultado, cancelado, siempre enmascarado, escondido. En el libro estaba su experiencia construida en un ambiente hipnótico. El muchacho resultaba atrapado y se recuerda de su primera experiencia en el campamento cuando una especie de máquina voladora lo lleva hacia arriba y le hace enderezar los cabellos y se encuentra en una gran habitación con estos seres pequeños de 1,20 m de altura, con 3 dedos más el pulgar, hediondos, con la gran cabeza, los ojos negros que le hacían de todo. Durante 2 años y medio hicimos las hipnosis con el doctor Moretti de Génova. Yo no hacía en ese entonces las hipnosis. Moretti ponía sujeto en hipnosis y yo le hacía las preguntas. Porque Moretti, como psicólogo, no sabía qué preguntar. Yo, que de alguna manera algo sobre UFO sabía también qué preguntar. Tanto es así que hacíamos un protocolo previo. Yo a Moretti le decía, ponelo en hipnosis, y yo le pregunto esto y esto. Y él va a responder a esta pregunta así, a esta otra así y a esta otra así. Inevitablemente era siempre así. Valerio repetía el cliché de todo lo que habíamos leído en los libros de los norteamericanos, y que Valerio ni siquiera obviamente había leído. El libro llega a las manos de 35.000 personas, lo leen por lo tanto 35.000 por 3, unas 100.000 personas, y yo empiezo a recibir las cartas, los llamados telefónicos, la gente que me decía, disculpe, ¿usted es quien escribió ese libro? Lo encontré en un escafal, ¿sabe? Me siento identificado. Me dijo una señora una vez por teléfono, muchos años atrás, me siento identificada con lo que usted escribe. Son cosas que a mí también me pasaron, pero no tenía el coraje de decírselo a nadie. Y me empieza a contar sus sueños, las operaciones quirúrgicas, los alienígenas pequeños, los otros más altos, de todo. Al final de la conversación, que duró 2 horas, yo estaba ahí después de un día mortal de trabajo, a las 11 de la noche, no daba más, pero bueno, uno tiene que escuchar a las personas. Entonces me dice, ahora que le conté todo, dígame que estoy loca, si finalmente pongo un punto final a esta historia. Yo le dije, señora, usted me contó todo, yo no lo sé, pero a mí me parece que usted no está loca. Y lo que me contó no me parece que lo haya soñado, sino que realmente lo ha vivido. 3 segundos de silencio. Yo me esperaba que la señora se hubiera enojado y me dijera, usted no sabe nada, usted está loco. En cambio no, al contrario, surgió el reconocimiento. Ah, sí, supe siempre que era así. Bueno, esto es lo que estaba pasando. Es decir, había una respuesta de la humana progenie frente a las cosas que yo había escrito. Entonces me dije, acá hay que trabajar, tratemos de entender un poco más. Con el caso de Valerio Lonzi no habíamos entendido casi nada, creíamos que habíamos entendido todo, pero en realidad no. Bueno, sí,
el sujeto, vos eras secuestrado, los alienígenas estaban hechos de una cierta manera, te llevaban al platillo volador, te hacían de todo y luego te llevaban de vuelta a casa. Y vos te encontrabas ahí medio aturdido y sin memoria. Llegaban las cartas, teníamos que tratar de entender. Entonces nos inventamos un test de autoevaluación, el TAB, un test que se ha modificado con el tiempo y que servía para hacer un screen de todas las personas que nos escribían.